Hola, buenas noches, bienvenidos a este círculo de lectura. Estamos leyendo y estudiando la Biblia en orden cronológico de la Reina Valera. Y en esta ocasión seguimos hablando de los salmos. Los salmos nos han traído una experiencia preciosa porque si no te has dado la oportunidad de leerlos, de estudiarlos, son muy edificantes. Hablan de emociones, las emociones de David, de algunos levitas que fueron que los escribieron. Están ahí plasmadas las emociones con las que a veces el ser humano nos encontramos y siempre hay a quien pedir ayuda, a quien pedir auxilio y sobre todo aún en medio de las tribulaciones, pues podemos alabar al Señor, que es lo que vemos en los salmos. Y el día de ahora, en esta sesión, vamos a ver entre tantos salmos, hay unos salmos que se llaman mesiánicos, porque se habla del Señor Jesús, empieza a hablar de un Salvador. Y es interesante porque en este tiempo, cuando se escribieron los salmos, muchos de los salmos los escribió el rey David y algunos levitas como Asaf y los hijos de Coré, y obviamente el Señor Jesucristo no había nacido. Entonces, estos son, dijéramos, hasta podrían ser como proféticos, donde están anunciando un Salvador, donde están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros. Eh, Adri, bienvenida. Muchas gracias, Yoli, por esta introducción. Em, Gracias por compartirnos lo que vamos a ver, lo que hemos estado viendo también. Qué interesante es esto de saber reconocer los salmos y pues ver todo esto, ¿verdad? Ver cómo se aplican a nuestra vida, a nuestro día a día. Y bueno, pues vamos a continuar nuestro estudio en el Salmo 38. Y bueno, pues este salmo dice que es una oración, una confesión, lo llama aquí la Biblia cronológica, una confesión agonizante del pecado. Para mí fue muy interesante porque, bueno, David está hablando con Dios, ¿no? Es una plática, un hablar con Dios, donde está reconociendo muchas cosas que él ha hecho, ¿no? Que le han pasado y le dice a Dios, no me reprendas. Del versículo 1 al 22 dice que este salmo es una angustiada petición de Dios, aparte aparte del castigo por el pecado. David está consumido por una sensación de desaprobación de Dios. Su cuerpo está agobiado por la enfermedad y le faltan las fuerzas, y sabe que su sufrimiento es el resultado de su propio pecado necio. Acepta su castigo, confiesa su pecado y acude a Dios en busca de ayuda y salvación. Pueden usar esta oración, dice aquí como sugerencia, todos los que han pecado y están sufriendo la culpa y el remordimiento y el juicio de Dios. Claro, esta sugerencia no es como una repetición y está repitiendo este salmo, sino que es más bien una invitación a tomarlo como un modelo en el que podemos ver eh, justamente todo esto que dice, ¿no? Confesar el pecado, reconocer y acudir a la ayuda de Dios. Lo que más me gustó de este salmo fue la parte donde, bueno, hay muchas partes, pero en general hay una donde dice, no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Eso es lo que más me gustó y pues no sé si alguien más quisiera compartir algo acerca de este Salmo 38. Adelante. Y me gustaría hablar un poquito también. Para empezar, el título está bien fuerte, ¿verdad? Confesión agonizante del pecado. O sea, es una agonía en la que estaba el que lo escribió, que se dice Salmo de David. Y mi Biblia dice, de las Américas, el estudio dice, en este salmo penitencial, es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Que es como una penitencia, ¿verdad? Pareciera que está a causa, como dices, del pecado.
Es interesante, ¿verdad? Escuchar que el pecado puede traer enfermedad. Por eso cuando se confiesa, y esto lo vamos a estar viendo, yo por ahí lo leí, que la confesión pues trae liberación, trae sanidad, ¿verdad? Es bien, bien interesante saber que, pues que no podemos engañar al Señor, que al contrario nos engañamos nosotros, ¿no? Que no hay nada como ser honestos y decir y confesar, por muy vergonzoso que sea, ¿no? El pecado. Si queremos ser libres, si queremos ser sanos, o sea, es una llave, es lo que yo estoy, viendo. Y dice, el salmista pide a Dios que deje de disciplinarlo por su pecado. Él entiende que es una disciplina a causa de su pecado. Ahí está. Bienvenida, tía. Bienvenidas. Qué bueno que llegaron. Entonces, dice, y que lo libre de sus enemigos que explotan su aflicción y lo amenazan con la muerte. O sea, hasta los enemigos están ahí dándole más, ¿verdad? Entonces, lo que hace David es ir con el Señor, confesar su pecado, pedirle perdón y de eso se trata, ¿verdad? Por eso es agonizante. Y los párrafos que me llamaron la atención, aquí, que dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. O sea que hasta la paz se va, la salud, es tremendo, por eso me gusta tanto poder estar entendiendo todo acerca de la ley, acerca de la justicia, porque nos podemos evitar muchas cosas, y no solo a nosotros, a nuestra descendencia, ¿verdad? Al poder ser conscientes y tener el conocimiento de lo que es la obediencia, la justicia, la ley del Señor, ¿verdad? ¿A qué le vamos a obedecer? Si no conocemos su ley, si no conocemos su palabra, pues, ¿cómo le podemos obedecer, verdad? Decía por ahí una niñita, pórtate bien, es que no me sé portar bien. A veces es cierto, ¿verdad? Para una persona ser buena gente puede ser un concepto muy distinto a lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, pues eso es todo, Adri, gracias. Mm. Muchas gracias, Yoli, por comentar. Vamos a continuar con el Salmo 42. Y bueno, en este salmo dice aquí en la Biblia cronológica, como subtítulo, la importancia de tener puestas las esperanzas en Dios cuando se está deprimido. Qué fuerte, como decía Yoli, también este título se me hace muy interesante, muy intenso, porque estaba recordando mientras lo leía que muchas personas se refugian en muchas cosas cuando se está deprimido, ¿no? A veces tenemos, algunas personas toman medicamento, algunas personas alcohol, algunas personas drogas, ¿no? ¿Para qué? Para estar mejor cuando se está deprimido, para levantarse el ánimo, para ayudarse de alguna manera. Pero cuando dice que la esperanza en Dios, ahí es cuando cambia todo, ¿no? Y recordando los coritos, bueno, este también forma parte de los coritos, cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi amor, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué hermoso, qué interesante esta parte. Nada más quisiera comentarles lo que dice la vida plena al respecto. Dice, como el agua es esencial para la vida física, así Dios y su presencia son esenciales para la satisfacción e integridad de la vida. O sea, lo toma como algo vital, no es algo vitalicio. Los verdaderos creyentes tendrán hambre y sed de Dios y de su gracia, bendición y actividad sobrenatural en la vida de ellos. Dice que tenemos que dejar de tener eh, Dejar de tener sed de Dios es morir espiritualmente. Por eso no se debe permitir
que nada disminuya el profundo deseo por las cosas de Dios. Hay que cuidarse de las ansiedades de este mundo, de las aspiraciones de las cosas terrenales y de los placeres que reprimen el hambre y la sed de Dios y el deseo de buscar su rostro en oración. Y por eso les comentaba lo que comentaba al principio, porque cuando uno satisface todas las cosas que nos preocupan, cuando las satisfacemos con otras cosas que no son de Dios, no tenemos hambre de Dios. Tenemos algo que es como una píldora que nos da para un ratito, pero no es algo que nos va a solucionar las cosas o que nos va a ayudar a ser guiados por el camino correcto, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy importante también este salmo y es todo lo que quisiera compartir. No sé si alguien más quisiera comentar. Ah, Adelante, hermana Eva. sí, yo veía que como dice al inicio del Salmo 38, que ya comentaron, dice que el Salmo de David es para recordar. A mí se me figura por todo lo que dice, es como que nos da una base de cómo nosotros también orar. Porque a veces somos muy limitados en pedir y no tenemos cómo pedir, que obviamente tenemos al Espíritu Santo que nos habla, pero esto como que nos hace más de decir, oh, hay esperanza para mí, oh, me persiguen mis enemigos, o sea, como que nos dejan una enseñanza. Ujú, es todo. Sí, muchas gracias por su aportación. Y sí, efectivamente es una muestra de cómo nosotros podemos pedir a Dios y en qué momentos, ¿no? Y el Señor nos va a responder porque después de eso viene la respuesta de Dios. Entonces, pues bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir? Creo que Yoli, habías, adelante. Sí, es bien interesante todo lo que dicen ahorita, lo que estabas leyendo de la vida plena, me hizo meditar en que o sea, la medicina te puede calmar, ¿verdad? Te puede calmar la ansiedad, a lo mejor te adormece, te tranquiliza, pero no te sana. Realmente Dios es el único que tiene ese poder para restaurarnos, para sanar el alma, porque estamos hablando de cosas espirituales. Y lo que decía la hermana Eva de recordar, eso también yo lo iba a más adelante porque estamos seguido leyendo, escuchando que dice, le habla a su alma, le recuerda. Más adelante vamos a ver cómo en los salmos se repite mucho la historia del pueblo de Israel, de cómo salió de Egipto. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre estar recordándonos para ser agradecidos, ¿no? Para saber siempre que estamos aquí, gracias a Dios. Y bueno, el Salmo 42 dice la importancia de tener puestas las esperanzas en Dios cuando se está deprimido. Y en la Biblia de las Américas dice así, am, los Salmos 42 y 43 originalmente formaban un solo salmo de petición que se iniciaba en la más profunda desesperación del salmista, causada por el exilio de la presencia de Dios en el templo y por los vituperios de los impíos. Y continuaba a una petición de esperanza que él nuevamente volvería a adorar a Dios en el templo. Entonces, lo que decías, ¿no, Adri? Que eh, es, eh, es bien, ¿cómo se dice? Importante el no dejar que, que sintamos lo que dice aquí, ¿verdad? Como el siervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando uno ya no tiene sed y ganas de Dios, de sentirlo, de estar, de esa presencia, esa gloria, ¿verdad? De ir a la iglesia, adorarle, porque algo pasa, ¿verdad? Es como decías de la muerte, ¿no? Espiritual. Entonces, es bien importante que siempre estemos conscientes de tener ese deseo continuo de estar.
siempre buscando del Señor. Y cuando no se siente, cuando estamos decaídos, pues pedirle al Señor ayuda, ¿verdad? Que Él sea el que nos vuelva a avivar. Y dice aquí, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Lo que a mí me gustó de este salmo dice, me acuerdo de estas cosas, ahí viene el recuerdo, ¿verdad? Me acuerdo y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y acá dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Este salmo, no, todavía no, es que esos son los que vamos a ver más adelante, los mesiánicos. Abajito dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Cómo se habla él mismo, verdad? Es alma mía, espera, confía, se da ánimos él solito. Pero es una cosa que tenemos que hablarnos, ¿verdad? Creo que ya les he hablado de esa experiencia. Y pues es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli, por compartirnos. Qué importante es eso. Yo creo que David le hablaba a su alma, ¿no? O sea, porque el espíritu es el que está por parte de Dios en nosotros, pero el alma es a lo que nosotros tenemos que hablar constantemente y decirle qué está pasando, cómo debe de esperar, ¿no? De no estar ansiosa, de estar tranquila, de estar esperando en Dios justamente. Pero bueno, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a hablar del Salmo 53. Dice aquí la universalidad del pecado y sus consecuencias. Aquí tres partes me llamaron mucho la atención. Dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, no hay ni aún uno. Y después hace una pregunta, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Y después dice, allí en el versículo 5, allí se sobresaltaron de pavor, donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Y respecto a este versículo, en la Biblia MacArthur dice, este versículo se describe una repentina inversión en el curso de la guerra. El arrogante enemigo que asediaba a Israel se sintió lleno de un repentino pavor y fue totalmente deshecho. Ejemplos históricos de estos inesperados pavores de los enemigos de Israel se registran en Segunda de Crónicas 20, Isaías 37, perdón, Segundo de Crónicas. Ha esparcido los huesos. Quizá no había nada más deshonroso para una nación en guerra que ver los huesos de sus soldados esparcidos por la tierra en lugar de ser sepultados. A esto se refiere con el pavor, ¿no? Entonces, qué importante también es saber el contexto histórico de lo que nos enseña la Biblia, de lo que estamos leyendo, porque nos sitúa en ver por qué, a qué se referían, qué era lo que estaba pasando en realidad. Y bueno, esto sería todo acerca de este salmo que quisiera compartir. No sé si alguien más del Salmo 53. Adelante, Yoli. Sí, mira, en lo que dice la Biblia de las Américas, dice, en el Salmo 53 se representa a los necios incrédulos como enemigos que acampaban contra ti, o sea, Israel, pero Israel los avergonzó, pues Dios los despreciaba. Entonces, como decías, ¿verdad? Están hablando de esos momentos cuando se levantaban en guerra contra Israel. Y dice aquí, hablando de los impíos y lo que acabo de leer, lo que me llamó la atención de este salmo,
que dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y, y luego abajo dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Me llamó la atención porque dice a ver si había algún entendido. O sea que el buscar a Dios nos hace ser entendidos, ¿verdad? No cualquiera puede. Por eso dice que el necio en su corazón niega a Dios. Pero si nosotros lo aceptamos, nosotros lo buscamos, es que nuestro corazón realmente ha entendido que sí hay un Dios y que podemos ver en todo. Hace poco hablaba de eso con mi hijo, el más chiquito, pero bueno, es todo lo que me gustaría compartir. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli, por compartirnos. Bueno, vamos a continuar con el Salmo 58. Aquí en la Biblia cronológica dice que es indignación contra los líderes que promueven injusticia. ¿Cómo me llamó la atención este título? Porque precisamente sí hay, o sea, es como una cruda realidad donde sí hay líderes que promueven la injusticia. Entonces dice una parte, dice, déjenme les digo. Ok, dice, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis correctamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pensar la violencia de vuestras manos en la tierra. ¿Cómo me hizo reflexionar esta parte también? Porque precisamente eso hace estas preguntas, David. eh, ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que hablemos de justicia teniendo un pasado tan turbio, ¿no? O sea, un pasado que en realidad está lleno de injusticia, de iniquidades. ¿Cómo es posible? O sea, y preguntarse a uno mismo, ¿en realidad estoy haciendo las cosas bien? ¿O estoy haciendo las cosas desde lo que he aprendido? ¿Desde qué punto lo estoy haciendo? ¿No? ¿Desde la verdad de Dios o desde mi verdad? Eso se me hizo muy interesante. Y luego, aquí en la vida plena, hace una referencia al versículo 10, donde dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Esto, o sea, se me hizo como what, no sé, como pregunta, pero dice aquí que este versículo expresa la alegría y la satisfacción que experimenta el pueblo de Dios cuando se derrota y se deshonra la maldad. Asimismo, los creyentes neotestamentarios deben desear y orar por la definitiva eliminación de la maldad y por el establecimiento de Dios en el nuevo cielo y en la nueva tierra. O sea, nos habla no a ser juiciosos, sino a orar y a pedir que esto suceda, que se acabe todo eso y que haya la justicia y la paz del cielo, ¿no? Entonces, ¿alguien más quisiera compartir acerca de este Salmo 58? Sí, Adelante, Yoli. gracias, Adri. Mira, voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, este salmo es una denuncia contra los gobernantes injustos. Las palabras juzgáis y juzga en, enmarcan al salmo. Los jueces injustos llamados dioses son quitados y reemplazados por el juez justo. La calidad poética del salmo se puede apreciar por el rápido cambio de figuras retóricas. Creo que ya me hacen falta otros lentes. Me cuesta a veces ver bien las letras. Bueno, entonces, sí, de la injusticia, y me llamó la atención el primer párrafo que leíste, y el último donde dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, perdón, si viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. O sea, está hablando que cuando el Señor le haga la justicia, todos se van
a regocijar, ¿verdad? Porque Dios lo peleó por ellos y venció por ellos. Es todo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli, por tu comentario. Y sí, así es. Vemos entonces la respuesta, ¿no? De lo que hablábamos en un principio, que no nada más vemos las situaciones difíciles, sino que vemos la respuesta de Dios en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿no? Y bueno, continuando con nuestra lectura, aquí dice acerca del Salmo 81 en la Biblia cronológica, dice como subtítulo, la continua terquedad de Israel. Me llamó la atención el subtítulo de la Biblia de MacArthur, donde dice bondad de Dios y perversidad de Israel. Cambia un poco el tema. Y aquí llama acerca de el versículo 3, donde dice, tocad la trompeta en la nueva luna. Esto como me llamó la atención porque dice que el mes séptimo del año de Israel culminaba el año de festejos con una sucesión de celebraciones, o sea, en la luna nueva o en la luna llena. Dice, el mes comenzaba con el toque de trompetas, continuaba con el día de la expiación en el 10º y se celebraba la fiesta de los tabernáculos en el día 15 con la luna llena. La fiesta de los tabernáculos era para alabar a Dios por sus cuidados durante la peregrinación en el desierto y señalaba también el reino venidero. O sea, ahí, como decía Yoli, empezamos a ver los salmos mesiánicos donde se espera el reino venidero, ¿no? O sea, esto me llamó mucho la atención y que tenía que ver, o sea, ellos también observaban la luna, ¿no? O sea, cómo también para ellos era importante esta parte de los astros, ¿no? Cómo seguían siendo guiados por ellos. Y bueno, sería todo lo que quisiera compartir. No sé si alguien más quisiera compartir del Salmo 81. Adelante, Yoli. Gracias, Adri. Voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas, ¿verdad? Este es un llamamiento a la adoración que contiene una reprensión del Señor contra el pueblo de Israel por haber quebrantado las demandas del pacto. Y dice, los recuerdos de la historia de Israel siguen en el patrón que se encuentra en la literatura profética. Usando yo en estos textos, Señor, recuerda a Israel de su salida de Egipto, lo que decía hace rato, ¿verdad? Que vemos muy seguido que se repiten los salmos esa salida de Egipto para que se acuerden y pues haya en ellos arrepentimiento y gratitud y alabanza, ¿verdad? Por eso es necesario estar recordando a veces de todas las bondades del Señor. Y dice, les recuerda del mandamiento, yo soy el Señor vuestro Dios, que es el fundamento de todos los mandamientos dados al pueblo de Israel. El salmo era cantado en el mes séptimo en la fiesta de las trompetas. Y bueno, de lo que me gustó en sí es lo que me llamó la atención, ¿verdad? Que dice, cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Y en la siguiente hoja hay un parrafito que me gustó que dice, ni te inclinarás a Dios extraño, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Y aquí hay un párrafo que me llamó mucho la atención que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Entonces, hay que pues alabarlo y cantarle y exaltarlo, ¿verdad? Para que Él llene nuestra boca. Es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Y eso es verdad, ¿no? Cuando Dios llena nuestra boca de Él, sale bendición, salen justamente la palabra de Dios. Y también me quedé pensando en lo que decías del pueblo de Israel, cómo para todos ellos era importante y se me hace algo muy impactante que cada uno conociera la historia desde el principio hasta el final. O sea, todos tenían como obligación, yo creo, ¿sí? Como una obligación, saber, por eso se recitaban la Torá, ¿no? O sea,
hablar de las cosas que Dios había hecho que no debían de olvidar. Y eso también me hizo pensar cuántas veces escribimos las cosas que Dios hace en nuestra vida y cuántas veces recordamos todas ellas y cuántas veces no las recordamos, ¿no? Porque a veces estamos viviendo en nuestro hoy, en lo que está sucediendo, que decimos, ay, mi vida, no sé, hoy está mal, hoy no está bien y siempre me pasa lo mismo y nos enfocamos en las cosas malas que nos suceden, pero cuando recordamos las bendiciones de Dios, las cosas buenas que vivimos, creo que es justamente recordar que hay por qué, hay motivos para alabar a Dios, ¿no? Hay motivos para recordar la majestad de Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, pues continuando con nuestra lectura en el Salmo 101, bueno, aquí quisiera nada más comentar acerca del versículo 2, donde dice, entraré el camino de la, perdón, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Qué importante es todo esto porque la educación ciertamente empieza desde nuestra casa y de eso habla la vida plena, donde dice que los creyentes fieles harán una prioridad el agradar a Dios en sus propios hogares. Es en las relaciones familiares donde primero debe de manifestarse y desarrollarse la verdadera santidad. El propósito y la tendencia del corazón debe ser buscar a Dios en oración, estudiar su palabra, tener devocionales familiares, mostrar amor y cuidado hacia toda la familia, andar de manera intachable y tener ojos que se nieguen a contemplar la maldad. Esto es como para mí algo muy duro y muy difícil porque pues difícilmente lo practicamos, pero creo que es el enfoque que tenemos que tener cada que tenemos en nuestra casa, cada que conocemos la palabra de Dios, porque a veces estamos más enfocados en otras cosas, ¿no? En agradar al pastor, en agradar al hermano, en saludar bien, en cómo estamos vestidos, en qué vamos a ofrendar, cuando en realidad lo que nos debe de preocupar pues es lo otro, ¿no? El agradar a Dios. Y bueno, sería todo. No sé si alguien más quisiera compartir algo. Sí, adelante, Gracias. Yoli. Sí, Adri, qué tremendo todo lo que estás diciendo. Dice la Biblia de las Américas, esta visión de la soberanía real consta de tres secciones. La primera consiste en un código de conducta para el rey mismo, donde se compromete a evitar ciertas clases de personas y cosas. La segunda estrofa expresa el código de conducta para sus ministros, pidiendo que ellos también en- anden en camino de integridad. Creo que esa es la palabra, integridad, ser íntegros, ¿verdad? Que no nada más vamos a ir a la iglesia y ahí a alabar al Señor y nuestra casa, cómo somos, qué hacemos, qué decimos, ¿verdad? Es algo íntegro y describe la clase de ministros que no morarán en su casa. O sea, él así como, le puedo decir yo como un celo divino, ¿verdad? Sobre las cosas de Dios. Dice aquí el Salmo, la expresión de compromiso a una vida justa. Y dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y más abajito dice, aborrezco la obra de los que se desvían. O sea, es que es como esa integridad en el corazón, ¿verdad? De aborrecer lo malo, de no estar diciendo, ay, mírala cómo se viste, ¿no? Ojalá yo también me pudiera andar así igual. O sea, un ejemplo, ¿verdad? O cómo se me antoja ahorita tomar lo que toman los demás. O sea, eh, un decir, ¿no? La integridad, saber hacer las cosas que están bien delante de Dios. Y dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos.
Es poco complicado, ¿verdad? Pero creo que como lo que decía la de las Américas, es, es, es como acerca de la integridad. Y pues es todo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Bueno, pues continuando con la lectura, eh, vamos a continuar con el Salmo 111. Y el Salmo 111 dice que el temer a un Dios amoroso es el principio de la sabiduría. Qué bonito es esto. No sé, a lo mejor estoy mal, pero de esto habla Salomón, ¿no? Es algo de lo que habla Salomón. Bueno, pues sí, porque aquí viene. Bueno, aquí nada más quisiera comentar acerca de este donde dice alabaré a Jehová. Dice este salmo, alaba al Señor por sus bendiciones físicas y espirituales y por su cuidado providencial de quienes aman y le temen. El salmista ha resuelto alabar a Dios no solo en privado, sino también en la congregación. Es bíblico alabar de manera espontánea y en voz alta en la iglesia. Esta Biblia aquí vamos a ver que es completamente pentecostal porque, bueno, pues habla acerca de eso. Hay iglesias donde no se puede hacer este tipo de cosas. Hay en iglesias en las que sí, bueno, alabar a Dios sí. Pero bueno, es parte fundamental de nosotros como cristianos, no nada más alabarlo en la casa. A veces ni en la casa lo hacemos, a veces lo hacemos al revés, a veces es en la iglesia, pero es algo importante que nos tiene que caracterizar también por hacerlo en público y en todo momento, ¿no? Porque como decía hace un momento, es importante alabar a Dios y reconocer que Él ha hecho cosas en nuestra vida. Entonces, esto es lo que yo quisiera compartir de este Salmo 111. No sé si alguien más quisiera compartir. Adelante, Yoli. Gracias. Antes de comentar ahorita lo que decías, ¿no? De alabar en todos lados, ¿no? No más en la casa. A mi hijo Gerson, el mayor, el día de su, ¿cómo se llama? Prom en español, su graduación, cuando se graduó de la high school, se fueron, van y termina pues el evento y se van a comer a algún lugar y él me platicó que él con sus amigos, todos cristianos, gracias a Dios, tenía su grupo que de la misma iglesia se conocían y en la escuela se juntaban y pues todos, era un grupito ahí maravilloso. Y se fueron a cenar y que él les dijo, iban a comer, ey, espérense, vamos a orar en el restaurante, jóvenes de 18 años, 17, era entre esas edades, o sea, era para un joven a lo mejor puede ser, ¿verdad? Si no está firme en su fe, puede darle un poco de pena. Y mi hijo dijo, vamos a darle gracias a Dios. Le dieron gracias a Dios y me dice, ¿qué crees, mamá? Al final alguien les pagó la cuenta a todos. A todos. Ese día alguien con dinero los observó, que eran jóvenes que se estaban en su graduación y que antes de comer le dieron gracias a Dios. Y por esa honra que le dieron al Señor, el Señor les pagó su cena en un restaurante que estaba un poquito caro. Entonces, honrar al Señor, nunca, sí, como dice su palabra, ¿verdad? Que Él honra a quienes lo honran. Entonces, yo siempre oro también por los alimentos, no importa en dónde esté. Número uno, darle gracias a Dios. Y número dos, que la comida no me haga daño, porque le pido que la santifique. Uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era un comentario. Y mi Biblia, lo que decía, sí es cierto, fíjate que aquí dice, ¿verdad? En este Salmo ¿dónde estamos? 101. Sí, es el 111. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y en Proverbios
1, ahorita que dijiste, sí, cierto, Salomón también lo dijo en el capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, sí, es como algo repetitivo entre un libro y otro, ¿verdad? Bueno, y dice mi Biblia. Este salmo didáctico es un cántico de alabanza que celebra el pacto entre el Señor y los que le temen. Y pues esa fue la parte que me gustó mucho. Para siempre se acordará de su pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Entonces, así como Él es, también nosotros creo que tenemos que tener mucho cuidado en cumplir los pactos, ¿verdad? Los votos con Él. Dice abajo, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento, esto me gustó mucho. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Alguien que practica sus mandamientos, alguien que está buscando continuamente del Señor, sí o sí, tiene que tener un corazón entendido. ¿Verdad? O sea, una persona que de verdad tiene una relación con el Señor, y me refiero a un corazón entendido, algo que, o sea, una persona sensata, ¿verdad? Alguien que entiende, que no, o sea, sí me explican, es que a veces hay gente que busca y busca al Señor, pero siempre está con la misma actitud, siempre o sea, no avanza. Y es lo que aquí me llamó la atención, una persona que un buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Bueno, gracias, Adi, es todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Yoli. Qué bonita frase, ¿no? Su loor permanece para siempre. Bueno, pues vamos a continuar con el Salmo 130, otro salmo muy bonito, que dice, la esperanza de redención está solo en el perdón de Dios. Y bueno, aquí en la vida plena dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Y dice, los que sufren la angustia y desdicha de sus propios pecados pueden clamar a Dios con la seguridad de que Dios los perdonará, sanará y devolverá la comunión consigo mismo. Dios desea mostrar misericordia a todos los que están en aflicción y que quieren ser salvos de la esclavitud del pecado, a fin de que ellos conozcan su amor, cuidado y bondad. Qué bonito, o sea, que tenemos que tener ese contacto, esa cercanía, por eso dice de lo profundo, de mí, de mi ser, de lo que soy, de no, sin apariencias, ¿no? De lo que es mi esencia, a ti clamo. No sé, eso me gustó muchísimo. ¿Alguien más quisiera compartir algo de este Salmo 130? Esa frase que dice de lo profundo, Sí. a mí se me viene que es como dice, hay una porción de la Biblia que dice que es lo que hay en nuestro corazón. Que, o sea, de ahí viene ese pensamiento de lo más de adentro de uno. De la abundancia del corazón habrá la Sí. boca, ¿verdad? Algo así, de lo que uno está lleno, de eso va a hablar. Entonces, por eso a veces si la gente habla feo y se expresa mal, pues es lo que hay dentro de ellos, ¿verdad? A veces de enojarnos, yo creo que es tener compasión. Este, dice, voy a leer lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, en este salmo penitencial, el salmista, al obtener perdón, abre la puerta de par en par para que Israel encuentre la liberación del pecado por el Señor. Y dice, la esperanza de redención está solo en el perdón de Dios. Era lo que hablaba, creo que desde un principio, ¿verdad? Acerca de el, el ser sinceros, es que con el Señor tenemos que decirle todo tal cual es, porque Él se agrada y Él ve la intención, Él mira todo y eso nos libera, nos libera.
Me gustó este pedacito que aquí en la Biblia esta que estamos leyendo, dice JAH, y aquí en la de las Américas dice el Señor. Dice, el Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces, sí, Él es el que perdona y nos saca de ese problema. Y no sé si quería, mi prima dice que también a ella en la semana la bendijeron dándole comida, o sea, de que hablando ahorita de cuando esas experiencias, ¿verdad? Bueno, este, gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. ¿Alguien más o querían hacer otro comentario? ¿No? Bueno, vamos a continuar con el Salmo 131. Este me gustó mucho como dice en la vida plena. Dice, confiando en Dios como un niño. Es un salmo muy cortito y pues nada más quisiera comentar acerca de esto que leí acá en la Biblia de MacArthur rápidamente. Ok, dice en el versículo 2, dice, en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. O sea, qué gran expresión, ¿no? O sea, ¿cómo es ese sentimiento? Y bueno, dice aquí que David ha aprendido a confiar en que Dios proveerá a sus necesidades, así como un niño destetado confía en su madre. O sea, eso me encantó, me gustó muchísimo. Y bueno, es lo que quisiera compartir acerca de este Salmo 131. No sé si alguien más quisiera compartir o comentar algo. Adelante, Yoli. Qué bonito, es que esa relación, esa comparación, nosotras que somos madres, ¿verdad? Creo que todas las que estamos aquí, bendito Dios, nos ha dado ese gran privilegio de tener hijos, y cuando están bebecitos, uno para ellos es todo, ¿verdad? Somos todos su mundo para ellos, y ellos, me acuerdo que mi hijo me pedía permiso para jugar y le decía a sus amiguitos, mi mamá dijo que sí, o sea, como que yo le pudiera dar permiso a todos sus amiguitos. Ella dijo que sí. Entonces, esa es la comparación de la relación que tenemos que tener, ¿no? Con el Señor, de confianza y de amor. Qué bonito. Voy a leer nada más lo que dice en mi Biblia. Ese, dice, este salmo, ese 131, sí. Este salmo es una confesión personal de confianza que conduce a una exhortación a Israel a que esperen en el Señor. El rey ha aprendido a renunciar al orgullo que insta a oponerse a la voluntad divina. O sea que el oponerse a la voluntad es orgullo. Qué tremendo entender eso, que cuando uno logra confiar estamos siendo humildes. Eso quiere decir, hoy quiero entender, ¿verdad? En vez de presumir, de juzgar por sí mismo las funciones de la providencia de Dios. Demuestra la misma confianza hacia Dios que el niño demuestra en el regazo de la madre, lo que acabas de decir. Entonces, híjole, por eso me encanta este círculo. Aprendo y aprendo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Sí, uno no deja de aprender. Y aunque decimos, ya los conocemos, ya los leímos, los hemos visto desde niños, cantamos los salmos, siempre hay algo que aprender. Y bueno, vamos a continuar con este Salmo 141. Dice, oración por el uso sabio de la lengua. Qué fuerte ese subtítulo. Acá habla en la vida plena otro muy diferente. Dice, oración a fin de ser guardado del mal. Esto es muy interesante porque como cada
teólogo, como cada teólogo, tiene su perspectiva, su forma de describir un salmo, ¿no? Se me hace muy interesante. Y bueno, aquí en la vida plena, acerca del versículo 4, dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer cosas impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Híjole, cómo es otra buena reflexión, es otra buena parte que nos podemos llevar. Dice, los que aman al Señor deben pedir que Dios les impida desear, hablar o hacer mal a alguno. Deben evitar toda transigencia, transigencia, como los impíos y negarse a ser distraídos por sus deleites, es decir, a placeres seductores. Y pues sí, muchas veces cómo nos cuesta trabajo cuando estamos ya ahora sí que ya nadie nos ve, donde estamos en medio de todos, cuando somos chavos, ¿no? O sea, algo muy importante es, y algo muy valioso cuando un joven desde su juventud, ¿no? Valga la redundancia, decide seguir a Dios, es un tesoro invaluable, ¿no? Y algo muy rudo, algo muy difícil, pero que sin duda se puede. Y bueno, pues alguien más quisiera compartir acerca de este Salmo 141. Adelante, Yoli. Sí, voy a leer lo que dice aquí mi Biblia. Y dice, este salmo de petición espera que el Señor defienda a su rey de los designios malignos de los enemigos y que traiga retribución justa contra ellos. Eh, bueno, aquí empieza con eso. Es bastante lo que dice aquí. Los salmos tienen mucho de qué hablar. Y este es lo que más me gustó de este salmo, y eso no tiene mucho que yo aprendí esto, que dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, ¿verdad? Porque como dicen de nuestro corazón mana la vida, lo que sacamos, lo que hablamos, somos hijos de un Dios que formó los cielos, la tierra con el poder de su palabra. Entonces, como hijos, nosotros tenemos un poder en nuestra boca, en nuestras palabras, que por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos. Por eso me llama la atención, porque cuando estamos enojados podemos proferir palabras de maldición. Y a veces tristemente es contra los propios hijos, ¿no? Que es lo que para mí creo que es lo más duro, o lo que más me importa. No maldecir nunca a mis hijos, por muy enojada que esté, por muy eh, mala las cosas que hagan, ¿verdad? Tenemos que bendecir, proferir palabra de bendición. Y por eso me gustó este pedacito de con guarda a mi boca, que antes de hablar llegue ese redargüimiento, esa llamada de atención, ¿verdad? Y no hablemos de más. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Qué importante es eso, ¿no? No había pensado en eso de cuando uno está enojado, porque híjole, cómo se nos salen todas las cosas malas, maldiciones habidas y por haber, y qué difícil, qué difícil. Bueno, pues vamos a continuar con el Salmo 146. Y bueno, este salmo dice acá, el Dios que se preocupa es el Dios en quien confiar. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, aquí dice que aquí, bueno, hace una referencia general a la vida plena. Dice, alaba, oh alma mía, a Jehová. Estos salmos comienzan y terminan con aleluya. Alabad a Jehová en hebreo significa aleluya, llevando al libro de Salmos a un clímax conveniente. Nótese que los judíos llamaron todo el libro de Salmos Tehilim, alabanzas. Todo culto de adoración debe incluir alabanza a Dios. Y después, bueno, esta Biblia hace un énfasis de una página completa
de acerca de todo esto, que es la página 714. O sea, es todo un tema que desarrolla acerca de la alabanza, la importancia de la alabanza en la iglesia, ¿no? Y en nuestra vida. Y bueno, quisiera nada más compartir esto, no sé si alguien más. Ah, bueno, y una parte más que me gustó mucho es cuando dice: Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Qué bonito. Bueno, pues nada más quisiera compartir eso. ¿Alguien más? Del Salmo 146. Adelante, Yoli. Lo que me gusta mucho de este salmo es que dice, el Dios que se preocupa es el Dios en quien confiar. Y aquí hay lo que me llamó la atención, dice: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Em, Voy a seguir leyendo y ahorita digo: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces empieza en decirnos que no confiemos en los príncipes. Podríamos ahora ponerlo como en los gobernantes, pero yo lo que llegó a mi corazón en ese momento es también no preocuparnos, ¿no? Por las cosas que a veces escuchamos, cómo vemos las situaciones, rumores de guerra, porque aquí abajo dice: bienaventurado el que cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Dios, el cual hizo, y empieza a declarar su grandeza. Dios hizo los cielos y la tierra. Mientras nuestra confianza esté puesta en Él, estamos seguros, no importando si nuestros ah, príncipes o gobernantes toman buenas o malas decisiones. Y es todo. Gracias, Adri. Ay, perdón que se me está trabando. Desde hace rato se me trabó. Y luego me sacó hace ratito y, ay, no. Pero bueno, continuemos. Aquí, esta parte es mi favorita de esta Biblia. Si la van a comprar o si la tienen, estas son las partes que son mis favoritas porque es una antesala también de las cosas que vamos a seguir leyendo. Y aquí en esta Biblia cronológica dice los salmos del Mesías. En el registro histórico ya han aparecido indicios de alguien que vendrá como Salvador del mundo. A este Salvador o Mesías también se hace referencia indirectamente en muchos de los salmos, varios de los cuales ya han sido presentados. En los 8 salmos que siguen, el Mesías que vendrá es el tema central. En periodos posteriores también se presentarán más salmos mesiánicos, mientras los que los escriben y los que los cantan probablemente crean que los salmos mesiánicos se refieren sobre todo a un gran rey político que ha de venir. Los acontecimientos que suceden con posterioridad demostrarán que el Mesías viene como el líder espiritual de su pueblo. Qué interesante es todo esto. La división de los salmos, qué importante, y cómo es que los hemos estado leyendo, que no es como los encontramos en la Biblia, porque justamente estamos estudiándolos de acuerdo al orden cronológico. Algo, pues, de lo que estamos aprendiendo mucho. Porque bueno, aquí nos regresa al Salmo capítulo 2. Y en este salmo dice aquí el Mesías que ha de venir y una advertencia a los gobernadores terrenales. O sea, cómo es que también se les habla a los gobernadores, ¿no? Dice que muchos pensarán que a los políticos que han de venir, pero no, o sea, aquí al que se habla es de Jesús, de la venida de Jesús. Y bueno, acá dice en la vida plena. Nada más quiero hacer un comentario porque ahora sí vienen muchos comentarios acerca de este
versículo, de hecho, quienes lo tienen en dos colores, este capítulo, perdón, lo van a encontrar mucho en partes rojas. Y dice aquí en el versículo 7, dice, yo publicaré el decretor, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dice acerca de esta palabra, te engendré se traduce literalmente de te di a luz. Se empleaba para referirse a una mujer que daba a luz una criatura, pero también era un término legal para referirse al acto en que un rey presentaba a su hijo delante del pueblo para proclamarlo rey conjuntamente con su padre, donde David hizo esto por Salomón. Aquí se aplica a la proclamación pública de Jesús como el Hijo de Dios y la unción de él como profeta, sacerdote y rey. O sea, empezamos a ver este tipo de profecías, ¿no? Empezamos a ver este tipo de palabra donde le dice Dios, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y bueno, pues este sería todo lo que quisiera compartir. No sé si alguien más quisiera compartir de este Salmo 2. Adelante, Johnny. Sí, bueno, un poquito antes lo que decías de del anuncio, ¿verdad? De los salmos de Mesías. Sí, yo les mandé por ahí el link, ¿verdad? De por qué del Día de Ramos. Sí se los mandé, ¿verdad? Bueno, esto confirma esa información, porque dice, mientras los que lo escriben y los cantan, probablemente crean que los salmos mesiánicos se refiere sobre todo a un gran rey político. Ellos estaban esperando a un libertador político. Dice que ha de venir los acontecimientos que suceden con posterioridad demostrarán que el Mesías viene como el líder espiritual de su pueblo. Sin embargo, la liberación y lo que él venía era a liberarnos espiritualmente. Por eso fue que después, pues ellos mismos gritaban, crucifíquenlo, ¿verdad? Y del Salmo 2 esta parte que dice, y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Como que esa es la parte que está hablando de él, ¿verdad? Y es por eso fue que me llamó la atención. De estos salmos, lo que yo estaba buscando era el lugar donde se estaba refiriendo al Señor. Gracias, Adri. Muchas gracias, Johnny. Gracias por compartirnos. Y bueno, pues ya casi vamos en nuestra recta final. No se desanimen. Ahí vamos, ya casi terminamos. Y bueno, dice el Salmo 22, oración por la presencia de Dios y alabanza por el Mesías. Aquí nada más quisiera comentar a lo que dice Dios mío. Dice que este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Hay mucho que decir de este salmo, de hecho está muy grande también. Y dice, se le llama el Salmo de la Cruz porque con tanta exactitud describe gráficamente el angustioso sufrimiento de Cristo en la cruz. Nótese al menos dos hechos respecto a este salmo. Es un grito de angustia y pesar de un sufrido piadoso que todavía no ha sido liberado de las pruebas y del sufrimiento. En tal sentido, todos los creyentes que sufren pueden identificarse con las palabras de esta oración. Las palabras del Salmo expresan una experiencia muy superior a la de cualquier experiencia humana, común y corriente, inspirado por el Espíritu Santo. El salmista profetiza el sufrimiento de Jesucristo en su crucifixión y señala su subsecuente vindicación 3 días más tarde. Qué interesante es este salmo, qué interesante, porque ¿cuántos años escribió? ¿Cuántos años antes? O sea, seguimos viendo una profecía tan completa, tan importante y tan impactante. Y bueno, eso sería lo que quisiera compartir acerca de esto. No sé si alguien más quisiera compartir del Salmo 22. Adelante, Yoli.
Sí, eso es lo que me impresionaba justamente, ¿no? Que esto, ¿cuánto tiempo antes se escribió de la venida del Mesías? Dice aquí, este salmo se compone de una oración por ayuda y un himno de alabanza por la ayuda recibida. Y lo que me llamó la atención fue que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras las dijo el Señor Jesús en la cruz, en hebreo que decía, Elí, Elí, lo busqué. Ustedes a lo mejor lo vieron en la película. Este, dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, que dice, eh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron las palabras que el Señor, estando en la cruz, las dijo porque en un momento Dios se apartó de él porque todo el pecado estaba sobre el Señor Jesús, todo el pecado de la humanidad. Entonces el Padre tuvo que dejarlo y pues imagínense, el Señor Jesús nunca había experimentado eso. Entonces, por eso esas palabras sí son para mí como de, qué tremendo, ¿no? Si uno está acostumbrado a tener esa paz, esa comunión con el Señor y su ausencia debe ser terrible, terrible. Yo creo que a veces sí, si el silencio nos duele, imagínense un, un, un abandono, porque así dice, ¿por qué me has desamparado, me has abandonado? Bueno, y dice, esa es la primera, y más acá dice, horadaron mis manos y mis pies. O sea, está describiendo aquí en este salmo lo que sufrió el Señor Jesucristo. Es impresionante, pero, o sea, ahí está. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso fue lo que sucedió, ¿verdad? La ropa del Señor Jesús pues sí, echaron suertes para que alguien se la quedara. Y bueno, ya es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Y bueno, ya concluyendo este día con el Salmo 27, también hay una parte de un corito del versículo 4, donde dice, una cosa he demandado, es más, hasta se me hace difícil leerla sin tararearla. Entonces dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Dice esta Biblia Vida Plena que como el Salmo 26, el salmista busca la presencia de Dios, es lo más apreciado en su vida y él la pide con un solo propósito. Dios mismo llama a todos los creyentes a ese mismo propósito, buscad mi rostro. A los que hacen eso, esforzándose por permanecer en la santidad y en la presencia de Dios, se le da la firme garantía de que no importan las pruebas que vengan en su vida, el Señor nunca, nunca los desamparará. No tienen razón alguna para la desesperanza. La bondad de Dios está reservada para ellos. Y algo muy importante, algo que no se nos debe de olvidar, es que el ejemplo somos nosotros. No es que el ejemplo es el Señor porque el ser humano es imperfecto. Sí, claro que nos vamos a equivocar, claro que somos imperfectos, pero tenemos que esforzarnos para ser de la altura del varón perfecto, que es el Señor Jesús. Y bueno, pues ya esto sería todo lo que quisiera hablar de este Salmo 27. No sé si alguien más quisiera hablar de este Salmo. Adelante, Sí, Yoli. está muy bonito este salmo. Dice, aquí David pide al Señor que lo libre de sus violentos enemigos. Y dice más cosas, pero me gustó, bueno, sí, los primeros párrafos para mí son muy bonitos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El recordar lo que estamos hablando, ¿verdad? Meditar en quién es Dios nos debe dar esa confianza
esa paz, esa tranquilidad de que Él no nos va a dejar. Lo que decías, ¿verdad? Que Él nunca nos va a dejar. Es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, a veces ni siquiera tenemos que meter las manos. El Señor es el que nos guarda, nos defiende. Está precioso. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y el corito que siempre cantábamos, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y bueno, lo demás también es bello, pero para mí estos primeros párrafos fueron los que más me llenaron mi corazón. Y pues es todo, Adri, gracias. Pues muchísimas gracias, gracias Yoli por tu participación, gracias hermana Eva por su participación, gracias.